Seguimos en Código, está con nosotros Pablo Cosiner, gracias diputado, Muy diputado amable, por Salta. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Presidente del bloque justicialista, en un interbloque de peronistas que mantienen diálogo con el gobierno, son 35 diputados. ¿Por qué se cayó hoy? Se cayó porque era muy difícil pensar que no iba a pasar esto por las circunstancias que venían dándose. ¿Era una cuestión de que no se llegaba al quórum, que no había votos para la ley? No, yo creo que había quórum y había votos para que el gobierno pueda sacar la ley. El problema era que nosotros venimos de algunos días donde la comisión para emitir dictamen termina a las trompadas, donde hay un proceso de mucha tensión días previos en la plaza, con intervención de la policía, con confrontación de fuerzas de seguridad, y un Congreso que teóricamente tiene que debatir de cara a la gente, totalmente blindado por la fuerza de seguridad para sesionar. Todo daba o indicaba que esto podía pasar, y yo creo que allí están quienes teníamos toda la buena voluntad de discutir, aunque no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero proponer. De hecho, hasta el último momento nosotros le hicimos propuestas a los representantes del gobierno, algunas de las cuales hoy están anunciando, y eso es otro tema para hablar. ¿Usted dice la compensación? Nosotros hablamos claramente de que esto tenía salida. ¿Por qué? A ver, en el marco del acuerdo fiscal que firman los gobernadores no firman el proyecto de ley. Los gobernadores plantean su acuerdo para empezar a discutir una nueva actualización. El Senado pone su buena voluntad, modifica el proyecto del gobierno, pero creo que ustedes saben que desde la aprobación del Senado hasta ahora, el humor social y fundamentalmente el consenso de los principales afectados, que son los jubilados y la sociedad en general, fue en contra de esta ley. O sea, esta ley no tiene consenso en la gente. Creo que eso no fue observado claramente por el gobierno, y en vez de aprovechar la oportunidad de dialogar e incluso hacer las rectificaciones que se pueden hacer, se encerró en una posición irreductible. Entonces, colaborar no quiere decir no hablar para que algunas cosas se cambien. Yo creo que había algunas cosas con posibilidad de cambiar. De hecho, lo que nosotros planteábamos y el gobierno por ahí negaba como salida, tiene que venir la diputada Carrió, plantearlo al final de la sesión como posibilidad. El tema del bono y la compensación. Claro, entonces a los jubilados para tapar este bache de 6 meses. Que hay alternativas para discutir, sabiendo que la ley no era buena, que no tenía consenso, que hay un compromiso de discutir cosas, pero no quiere decir que a libro cerrado había que aprobar lo que decía el gobierno. Creo que se perdió una buena oportunidad de generar un marco de diálogo. Hoy lo que la Argentina necesita recuperar es diálogo. No podemos poner en la grieta todo. La sesión de hoy fue exactamente todo lo contrario. ¿no? Exactamente. Por eso, si vos me decís, ¿cuál es el punto 1 hoy? Recuperar diálogo. O sea, el problema de la Argentina es que hay algunos sectores que todo va a la grieta, y parece ser que es funcional a que nada cambie, ¿no? Y la grieta termina siendo funcional y conveniente para muchos sectores. Estamos quienes creemos que la Argentina tiene que salir de esa grieta, que la Argentina tiene que tener diálogo, que se puede ser oposición con responsabilidad, que se puede decir yo no comparto lo del gobierno, pero dar una propuesta, y que mis posibilidades a futuro desde lo político no están en el fracaso del gobierno, sino en la construcción de una instancia superadora. Ahora, es todo un desafío. ¿Es más difícil? Es mucho más difícil. ¿Lleva más tiempo? Lleva más tiempo, pero ¿qué es la cultura que creo que en la política hay que cambiar? Hay quien dice, y quizá diga con razón, que gobernar no siempre es tomar medidas simpáticas, y que si hay que tomar medidas antipáticas, y esto lo escribió Maquiavelo hace más de 5 siglos, mejor hacerlas todas de golpe, que parece lo que quiere hacer el gobierno, aprovechando el impulso del triunfo electoral, hacer pasar las medidas más impopulares que puedan traer en su programa. ¿Esto va a ser siempre así? ¿O hay que esperar que el gobierno pierda impulso para que su programa finalmente no se aplique? No, el gobierno cometió un error. Lo dijo hace algunos meses el gobernador Urtubey, cuando pedía que no se dilate la presentación de los proyectos de ley, entre ellos la reforma tributaria. Y él decía, ¿por qué esperar las elecciones? La Argentina necesita un tiempo de debate. Porque claramente si el gobierno hubiese enviado reforma tributaria, acuerdos fiscales, antes de las elecciones, la agenda de la elección no hubiese sido la grieta, hubiese sido los problemas reales de la Argentina. Ahora, claramente hay algunos que no le conviene que la agenda de debate sean los problemas de la Argentina y sea la grieta. Pero está claro que no había que haber esperado tanto tiempo, esperar 2 semanas antes de que termine las sesiones, hacer un presupuesto, una reforma tributaria, una reforma fiscal, un acuerdo de la responsabilidad fiscal en una semana, cuando lo podríamos haber debatido con tiempo. ¿Son necesarias las medidas? Son necesarias muchas medidas. ¿Hay acuerdo? Hay una necesidad de hacer un acuerdo fiscal,
los gobiernos provinciales necesitaban resolver el problema del fallo del conurbano bonaerense, porque eso representaba muchos fondos, distribución de ATN automáticos, cuestiones vinculadas a resolver el tema de impuestos internos en lo que es la reforma tributaria, cómo discutir competitividad en la reforma tributaria, digamos, cuestiones de fondo que necesita discutir la Argentina de hoy para crecer. Ahora eso no se puede hacer en una semana, tendría que haber sido antes de las elecciones empezarla a discutir, y hoy nos encontramos con este problema. Nosotros queremos colaborar para resolver los problemas, pero queremos que también se escuche, se debata y buscamos un punto de acuerdo. Esta mesa de diálogo que llama el gobierno tendría que haber sido hace algunos días. Debe estar mañana en esa mesa. Sí, nos convocaron junto con los gobernadores. Nos convocaron junto con todos los diputados, o sea que por ahí hay 40 y pico diputados opositores y 10, 12 gobernadores. Yo creo que es la demostración que porque más que uno que piense distinto, uno se puede sentar a dialogar. En la Argentina hay que recuperar esa cultura. También es verdad que hay cosas que llaman la atención, digamos, y el gobierno debe hacer una autocrítica. Una decisión de gobierno, por más que por ahí Negri lo niega, el tema del DNU, se habían anunciado por todos, no puede tirarse una decisión de gobierno y después ir a marcha atrás por un tuit de un dirigente, digamos, opositor, de una dirigente del mismo espacio político. Eso creo que como señal no es buena. Y digo, si desde algunos sectores de la oposición se hace una propuesta y a nosotros nos dicen que no, pero después viene otro dirigente, porque es del oficialismo, le dicen que puede ser, no quita, no da a esto mucha seriedad. Creo que el gobierno debe hacer una autocrítica que no tuvo un timing de lo que podía estar pasando, a pesar que se lo hemos advertido. Vuelvo a decir, porque queremos colaborar para que las cosas salgan bien, le dijimos que no estaban dadas las condiciones para avanzar con éxito, porque, digo, si vos vas a sesionar y ves semejante despliegue, si ves una sesión de comisión donde terminan las trompadas, si ves confrontación en los alrededores del Congreso, con represión, con periodistas que han sido heridos, con legisladores, digo, uno tiene experiencia, creo que ustedes también. No habría por qué terminar de otra manera lo que terminó, si no, alguien es muy ingenuo, ¿no? Diputado, muchísimas gracias. Muy amable, No, muchas gracias a ustedes.